el Partido Socialista, en aquella época, se pronunciaba clarísimamente por la integridad territorial de Euskal Herria o de Euskadi Sur, y hasta tal punto que en el año 77 no solo firmamos un compromiso, el llamado compromiso autonómico, en el que una cuestión fundamental, incluso para mantener la candidatura conjunta al Senado, era esa defensa de la integridad territorial de Euskal Herria, con Navarra como parte fundamental de Euskal Herria, sino que simbólicamente se eligió Pamplona, Iruña, concretamente el Hotel Maisonave, para la firma de ese compromiso, en el que participamos pues Ajuria Guerra, yo mismo, entre los nacionalistas, o el presidente del PSOE español y también del PSOE en el País Vasco, Rubial, Iglesias, respectivamente, así como Uralburu, Venegas y otros destacados representantes. La Ikurriña ondeaba en la sede del Partido Socialista, y eso determinaba que existiera una especie de percepción de que el planteamiento vasquista pues podía ser mayoritario en Navarra. Logramos pues una fórmula que no ha gustado a veces ni a tirios ni a troyanos, pero era simplemente el pronunciamiento democrático de la mayoría en un referéndum después de un pronunciamiento del órgano foral, del Parlamento Foral en concreto. De manera que esa es la historia. Y cuando se ha querido afirmar desde la derecha navarra que el nacionalismo quería imponer y que quería invadir y toda esta serie de tópicos, la realidad es que el nacionalismo allí presente lo que defendió fue ese principio democrático frente a la pretensión absolutamente fuera de lugar, desde una perspectiva democrática, de que hubiera una mayoría cualificada, inicialmente de 3/4 y después de 2/3 partes de los navarros, para poder establecer una decisión al respecto. La deserción del Partido Socialista, fundamental. Segundo, a partir de ahí, la rivalización en crear un sentimiento de antagonismo entre lo navarro y lo vasquista, lo cual es una atrocidad, porque en todo caso se podrá reivindicar que Navarra es la cuna de lo vasco, aunque en términos políticos no se quiera compartir un proyecto común, que son dos historias diferentes, pero histórica, culturalmente, la realidad biocultural, que diría un intelectual de Navarra, es la de raíz y tronco de Euskal Herria. La deserción del socialismo, del Partido Socialista, el problema de la violencia, que envenena todo y además da grandes bazas de manipulación para lanzar descrédito contra todo lo vasco de una manera injusta. Naturalmente, el statu quo, el poder constituido, el establishment, que es beligerante a través de poderosísimos medios de toda índole, mediáticos, de políticos, económicos, que también empujan la misma dirección. Ahí se reveló primero la diferente inclinación que había en unos sectores del Partido Nacionalista Vasco, y concretamente en su aparato, a aliarse con la derecha frente a la refractariedad que históricamente había tenido el nacionalismo en otros sectores, y concretamente en Navarra, hacia esa derecha, que por otra parte se había revelado siempre muy contraria al nacionalismo. Y segundo, la insensibilidad hacia Navarra, y precisamente hacia una Navarra que es el territorio histórico vasco de mayor entidad histórica, y yo diría también que política, por no decir geográfica, y de otras consideraciones que podríamos añadir. De manera que ese fue un episodio muy importante, porque determinó, como digo, una gran crisis en el Partido Nacionalista Vasco, quizá una crisis necesaria para que afloraran las diferentes tendencias también, más progresistas, más conservadoras, más afines a la derecha, más refractarias, como decía antes, hacia la derecha, y sobre todo para un partido que tiene fundamentalmente una impronta navarra, porque ahí tiene buena parte de su origen. El Partido Nacionalista Vasco, sin contar para nada con los nacionalistas de Navarra, con sus propias bases de Navarra, efectivamente hizo algún tipo de acuerdo más o menos subrepticio, en el sentido de que no fue objeto de ninguna consulta de los nacionalistas navarros,
para apoyar aquí a la derecha. Y ciertamente sí, debía haber alguna contrapartida para que en algún lugar donde la mayoría nacionalista pues estaba más o menos en el alero hubiera un apoyo de la derecha estatal al Partido Nacionalista Vasco. Esto justamente desencadenó una gran crisis en el Partido Nacionalista Vasco. De ahí vino la expulsión de toda la militancia navarra y en buena medida el germen de un partido que tiene una gran impronta navarra, que es Eusko Alkartasuna. Esa dicotomía que se quiere hacer, a mi entender muy mal definida, entre navarrismo y vasquismo, es una contradicción in terminis. Navarrismo debería significar vasquismo, debería ser un sinónimo, y desde luego nosotros lo entendemos así. Pero además, entendiéndolo así, y cualquiera que fuera luego la decisión política sobre la forma de organizar a Navarra y al resto de Euskal Herria, deberíamos todos, y yo creo que llegaremos a ese punto de maduración y respeto, reconocernos mutuamente con eso, con respeto, como gente con un sentimiento profundo de Navarra, cualesquiera que sean nuestras adscripciones ideológicas y políticas.